Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a este resumen informativo con las noticias más importantes de la Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Saludo en nombre de todo el equipo, Nabil Abi Hassan, y de inmediato comenzamos. Y después del acostumbrado rezo del Ángelus de todos los domingos, el Papa Francisco pidió detener las guerras en el mundo. Veamos. El Papa Francisco pide que se abran espacios para el envío de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de los rehenes. Ha sido el último de sus llamamientos de su larga lista en las últimas semanas desde que estalló de nuevo el conflicto palestino-israelí. De nuevo, una vez más, mi pensamiento va a lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Estoy muy preocupado, afligido. Rezo y estoy cerca de todos los que sufren, de los rehenes, de los heridos, de las víctimas y de sus familiares. Después del rezo del Ángelus asomado desde el balcón pontificio, el pontífice invocó el fin de todos los conflictos, pensando en Israel, Palestina y, por supuesto, en la martirizada Ucrania. La guerra, toda guerra que hay en el mundo, pienso también en la martirizada Ucrania, es una derrota. La guerra siempre es una derrota. Es una destrucción de la fraternidad humana. Fratelli, fermatevi. Hermanos, deténganse. Deténganse. Tras rezar a la Madre del Cielo, el Papa recordó a los fieles la jornada de ayuno y de oración que tendrá lugar este viernes 27 de octubre, día en el que a las 18 horas, hora local en Roma, se dirigirá a la Plaza de San Pedro para implorar la paz en el mundo. La Arquidiócesis de México advirtió que las casas para migrantes están sobrepobladas. Veamos. La Arquidiócesis señaló que en México ha vivido el fenómeno migratorio desde hace varios años, pero en los últimos el flujo se ha incrementado de tal manera que se ha generado una verdadera crisis humanitaria. Según la Secretaría de Gobernación de México, entre enero y agosto del 2023 se detectaron más de 400,000 personas en situación migratoria irregular. Frente a esta situación, la Iglesia ha brindado ayuda a través de sus casas de migrantes, atendidas principalmente por religiosas, religiosos y sacerdotes diocesanos, dando servicios que incluyen alimentación, atención médica, primeros auxilios psicológicos, asesoría legal, entre otros. La Arquidiócesis de México también invitó a todas las personas de buena voluntad a sumirse al voluntariado que se realiza en estos centros, o bien brindar ayuda económica o en especie de acuerdo a las necesidades de estos centros. Ante la guerra y los desastres naturales, la Iglesia en Siria busca mantener la fe entre los creyentes. Veamos. Monseñor Hannah Halouf, el nuevo obispo de Siria, 71 años de edad, es el nuevo responsable del catolicismo en este país del Medio Oriente. En el 2014, junto a sus feligreses, fue secuestrado por el grupo terrorista Estado Islámico. El nuevo obispo de Siria tiene varios desafíos en su diócesis, por ejemplo, mantener la fe de los cristianos que quedan en Siria en medio de difíciles circunstancias, como la guerra entre el gobierno y el grupo terrorista Estado Islámico. Los cristianos, antes de la guerra, representaban cerca del 17% de la población de Siria. Hoy, después de 11 años, muchos tuvieron que dejar el país. En la provincia de Idlib, éramos 10,000 fieles. Hoy solo son 700 familias que no llegan al 8% de la población. Creo que solo los cristianos representan el 4% de la población. Puede ser que soy de los pocos que pueda ayudar a pacificar. Hace 52 años no hay paz en Siria. No es una misión exclusivamente mía, sino también de los franciscanos. Tuve un encuentro con un jefe de los rebeldes. Le hablé del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Malek el-Kamil en Egipto hace 800 años. Desde aquella vez, los franciscanos tuvieron la responsabilidad de custodiar los lugares santos, las personas que viven ahí y los peregrinos. Pedí a los rebeldes tener una convivencia pacífica con los cristianos. Mantener el ánimo entre los cristianos frente a la reconstrucción tras el terremoto de febrero pasado es otro de los retos de Monseñor Hannah Halouf, el nuevo obispo de Siria de rito latino.
Ya están a salvo en Roma los 12 sacerdotes excarcelados por el dictador Daniel Ortega. Creemos que esta abrupta excarcelación es precisamente un mecanismo de la dictadura sandinista para disminuir la presión internacional y tratar de dar la impresión de que todo está normal. Pero no es así, no está normal. La persecución religiosa se extiende a todos los niveles y por eso estamos solicitando asesoría jurídica internacional de especialistas. Quiero aprovechar para informarles que el 18 de octubre en Varsovia, Polonia, sostuvimos una reunión crucial con abogados católicos en derecho internacional para solicitar consejo. Nos han recomendado que la campaña internacional incluya una respetuosa solicitud a su santidad para que considere el nombramiento de Monseñor Rolando Álvarez como cardenal. Esto podría proporcionar alguna protección de acuerdo no solo al derecho canónico de la Iglesia Católica, sino también que daría cierto apoyo a Monseñor Rolando Álvarez. Creemos también que la Santa Sede debería solicitar a la Secretaría General de la ONU una revisión de Nicaragua en el marco de la Convención de 1969 en la interpretación de tratados entre estados. Son algunas ideas. Estas recomendaciones se alinean estrechamente con los principios del derecho canónico y también del derecho internacional y subrayan el papel que desempeñamos los laicos en la defensa de la Iglesia. Y de Siria nos vamos a México, pues atacan en este país a sacerdote defensor de los derechos humanos. Veamos. El padre Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, organización dedicada a apoyar a quienes sufren agresiones, desapariciones, desplazamientos y asesinatos, denunció que fue víctima de un atentado mientras transitaba por la carretera. El sacerdote señaló que los atacantes lo interceptaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo. Consultado por Así Prensa si relacionaba el atentado con su labor en defensa de los derechos humanos, el padre Velázquez Florencio afirmó que sí, básicamente es el móvil. Según el Centro Católico Multimedial, 9 sacerdotes han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre del 2018. A pesar del ataque, el padre Velázquez Lozano reafirmó su compromiso con el trabajo de la defensa de los derechos humanos y con su comunidad. Este pasado domingo fue la colecta mundial para la misión de las obras de la Iglesia. Veamos. Justamente cuando nosotros hemos encontrado esa profundidad en la palabra de Jesús, nosotros podemos hacer que este Domingo Mundial de las Misiones no solamente cooperemos con nuestra persona, ayudando a otros misioneros, sino también que recemos por ellos y recemos para que nuestra realidad cambie, por ejemplo, la paz en el mundo venga. No solamente están problemas en Israel ni en Ucrania, hay muchos problemas de guerras en África, en otras partes. Haití acaba de volver recientemente a abierto sus fronteras. Bueno, pero eso puede cambiar con la omnipotencia de la oración. Recemos con fe, ¿no? Y la tercera, pues, ayudemos a que las obras de estos misioneros, desde empezando por la nueva rinconada, que las ollas comunes, los comedores puedan tener al menos 3 días de proteína animal, compartamos nuestra platita. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Voy a decir, yo como joven voy a ir a colaborar con las acciones para que mi lobo de la viuda, de lo que tengo, pueda transformar, ayudar a vivir a otros más dignamente como hijos de Dios. 51 peruanos lograron dejar Israel gracias a vuelo humanitario del gobierno de Ecuador. Veamos. 51 peruanos lograron dejar Israel esta semana gracias a un vuelo humanitario del gobierno de Ecuador. El fin de semana, otros 25 peruanos aterrizaron en Lima. Un avión del gobierno peruano logró sacarlos de Israel sanos y salvos. Habían quedado en medio del fuego cruzado de los militares israelíes y los terroristas de Hamas. Fue un momento difícil porque había momentos que se sentían las bombas y teníamos miedo de que nos agarrara ante el hotel que nosotros nos hospedábamos. Otros peruanos no tuvieron la misma gracia
Hay 2 fallecidos por los ataques, según información oficial. También hay una peruana israelí y 4 de sus familiares entre los rehenes de los terroristas en Gaza. Seguimos en Perú, porque en ese país Poder Ejecutivo y Parlamento rindieron honores al Señor de los Milagros. Veamos. Es tradicional el paso de las ahumadoras que perfuman con incienso el camino del anda. Para mí el Señor de los Milagros, desde muchos, 53 años que lo vemos ahumando a Él, fue todo un amor para mí, fue lo mejor, hizo un milagro con mi padre. Para mí el Señor de los Milagros significa todo, vida, amor. En el jirón Ica, ante la multitud de fieles, ya no entraba ni un alfiler. Las tradicionales alfombras de flores decoran las calles por donde pasa el Cristo de Pachacamilla. Él ha hecho milagros en mi vida, desde que estoy pequeñita, con mi hija, que ahora ya tiene 23 años. Me ha sanado del cáncer, estoy bien con mi esposo. Mi mamá siempre me inculcó venir a la procesión desde que tengo uso de razón, y acá estoy. Después de 3 años impedido por el clima de tensión política, el Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima, donde están las sedes del poder. Por ejemplo, el municipio. El alcalde Rafael López Aliaga, fiel del Opus Dei, cargó el anda. De Palacio de Gobierno salieron la presidenta y su gabinete de ministros de Estado para ofrecer el escudo de armas al Cristo Moreno. Los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Lima y las autoridades de la iglesia limeña también se encomendaron al Señor de los Milagros. No podemos ser ingratos ante tanto amor y misericordia de Dios, sino unirnos a Jesús, estar con Jesús. Él pasa por nuestras calles, pasa por nuestra vida. Tenemos entonces que acoger al Señor. Vivir una experiencia de amor en medio de un mundo que se debate en conflictos y guerras, donde el odio muchas veces prima en el corazón humano. Creo que el Señor de los Milagros representa precisamente lo que esperamos todos. El 28 de octubre es el próximo recorrido del Señor de los Milagros. En varios países de América Latina se estrenó la película Latido del Cielo. Veamos. A sala llena se estrenó en Lima El Latido del Cielo, la película sobre los milagros eucarísticos que investigó Carlo Acutis. Los jóvenes de Acutis Group y la milicia de la Inmaculada llevaron una reliquia de primer grado de Carlo Acutis a la función. Algo que me llevó de la película es la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía y la autopista al cielo que nos dice Carlos es fundamental en nuestras vidas y creo que se reafirma mi completa convicción de que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Me llevo de esta película el tener ese profundo amor por la Eucaristía. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Al terminar la película, el padre Raúl Pereira, párroco de Santa Mónica, impartió la bendición con la reliquia de Acutis. Y Espíritu Santo. Y Carlo Acutis es un apóstol de la Eucaristía. Él, encargándose de investigar los milagros eucarísticos, nos acerca a este misterio para amarle más. La banda de Acutis Group cerró la noche del estreno con canto sobre el joven beato. El Papa Francisco llamó a un joven enfermo de cáncer un día antes de ordenarse sacerdote. Veamos. Este fue el momento que Salvatore Melone tanto había esperado. El 16 de abril de 2015 fue ordenado sacerdote en su propia casa, ya que la debilidad del cáncer no le permitía ir a una iglesia. El día anterior a la ordenación había recibido una llamada del Papa, quien le había dado su bendición. En la llamada el pontífice le hizo una petición inusual, que ofreciera una bendición por él en su primera misa como sacerdote. La enfermedad le permitió ejercer su sacerdocio durante solo 74 días. En 3 días hizo todo lo que se hace en 5 años y así fue ordenado el 16 de abril de 2015. Pero el 15 de abril, el día anterior, fue ordenado diácono y esa mañana recibió una llamada telefónica de su santidad en la que el Papa le pedía que ofreciera su primera bendición por él, porque iba a ser ordenado al día siguiente.
Su hermana, Adele Meloni, asegura que el sacerdocio no era un deseo, sino una necesidad para su hermano. En los primeros días de su enfermedad confesó que si no era sacerdote en este mundo, lo sería en el cielo. Pero luego, cuando la enfermedad empezó a pasarle factura, cuando hablábamos, él siempre decía que no teníamos que preocuparnos por él, porque Dios lo haría sacerdote en el paraíso. Durante las quimioterapias, Salvatore vio que muchos enfermos de cáncer sufrían en soledad. Dijo que quería hacer un hogar donde acogerlos. De ahí nace Casa Miriam, una iniciativa que su hermana desarrolló y que se convirtió en una estructura donde los enfermos que se tratan en el hospital de Barletta pueden alojarse con su familia gratuitamente. La Iglesia Católica sigue siendo líder en santidad y educación. Veamos. El penúltimo domingo de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, un día dedicado específicamente a homenajear y promover la actividad misionera de la Iglesia en todo el mundo. Lo primero que hay que destacar es que la Jornada Mundial de las Misiones tiene que ver con el aprecio y el amor de las mismas, desde predicar sobre ellas hasta hablar sobre cómo cada uno puede servir a las misiones, como sacerdote, religioso o laico, y también para apoyar a los que están sirviendo en los territorios de misión. La agencia Fides ha publicado la edición más reciente del libro de estadísticas de la Iglesia. Los resultados muestran que el número de católicos ha crecido en 16 millones con respecto a los datos del año anterior. Sin embargo, con respecto a la población total que hay en el mundo, el porcentaje de católicos ha disminuido en torno al 0,06%. Por otro lado, en todos los continentes, salvo en Europa, ha aumentado el número de católicos. Por ejemplo, África sigue liderando este incremento con un aumento de más de 8 millones. El presidente de las Obras Misioneras Pontificias entre 2017 y 2022 lo justificaba de la siguiente manera. Vemos florecer nuestras iglesias en las zonas donde han trabajado los misioneros. Ahí lo han dado todo. Los sacrificios de la gente dan fruto. Podría enumerar muchos ejemplos, algunos dramáticos, de personas que lo han hecho. El informe de Fides también muestra un descenso de más de 3.000 sacerdotes en Europa y de casi 1.000 en América. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica sigue siendo una parte importante en los sectores sanitario y educativo a nivel mundial. Fides informa de que la Iglesia se ocupa de más de 2 millones de estudiantes de secundaria y casi 4 millones de universitarios. También hay más de 5.000 hospitales, casi 10.000 orfanatos y más de 3.000 centros de rehabilitación gestionados por la Iglesia Católica en todo el mundo. Durante todo el mes de octubre, la Basílica de San Pedro realizará procesiones. Veamos. Durante el mes de octubre, cientos de peregrinos están acudiendo a la Plaza de San Pedro para participar en la procesión del Rosario a la luz de las velas. Es cada sábado a las 9 de la noche. La tercera edición de este evento inició con un himno mariano, mientras un grupo llevaba a la imagen de la Virgen a sus espaldas. El rosario fue dirigido por el cardenal Giuseppe Bertelo, quien pidió a los peregrinos que ofrecieran su rosario por una intención en particular. Vi invito tutti questa sera a pregare in modo speciale per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutto il mondo. El rosario se rezó en varios idiomas, entre ellos francés, inglés y español. Con esta iniciativa, la Basílica de San Pedro pretende invitar a todos los fieles no solo a rezar a la Virgen, sino también, aprovechando el sínodo, a rezar por él. El Papa Francisco mantuvo una conexión telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En esta conversó sobre el conflicto de Hamas e Israel. Veamos. Este fin de semana el Papa mantuvo una llamada telefónica de 20 minutos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fue Francisco quien solicitó la llamada y, según la Casa Blanca, hablaron sobre los últimos acontecimientos en Israel y Gaza. También hablaron del reciente viaje del presidente Biden a Israel y de la necesidad de trabajar por la paz en Medio Oriente. El Papa y el presidente de Estados Unidos se han reunido en persona en múltiples ocasiones. Su último encuentro sucedió en 2021. Hace 3 meses el cardenal Zuppi se reunió con Biden en la Casa Blanca en representación del Papa. En esa ocasión, ambos hablaron de paz entre Rusia y Ucrania.
Y como es costumbre, siempre en Noticias Multicanal, el Ángelus con el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. Veamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy nos relata que algunos fariseos se unen a los herodianos para tender una trampa a Jesús. Siempre trataban de ponerle trampas a Jesús. Van donde él y le preguntan: ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Es un engaño. Si Jesús legitima el impuesto, se pone de la parte de un poder político, mal respaldado por el pueblo. Mientras que si dice que no pagarlo, puede ser acusado de rebelión contra el imperio. Una verdadera trampa, pero él escapa de esta trampa. Pide que le muestren una moneda que lleva impresa la imagen de César y les dice: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa significa esto? Estas palabras de Jesús se han convertido en un uso común, pero a veces se han utilizado de manera equivocada, o al menos reductiva, para hablar de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre cristianos y política. A menudo se entienden como si Jesús quisiera separar César y Dios, es decir, la realidad terrenal y la espiritual. A veces también nosotros pensamos así. Una cosa es la fe con sus prácticas y otra cosa la vida de todos los días. Y esto no es así. Esto es una esquizofrenia. Como si la fe no tuviera nada que ver con la vida concreta, con los desafíos de la sociedad, con la justicia social, con la política y etc. En realidad Jesús quiere ayudarnos a colocar al César y a Dios cada uno en su importancia. Al César, es decir, en la política, a las instituciones civiles, en los procesos sociales y económicos, que son el cuidado del orden terrenal. Y nosotros, que en esta realidad estamos inmersos, debemos restituir a la sociedad lo que nos ofrece a través de nuestra contribución de ciudadanos responsables, prestando atención a lo que se nos confía, promoviendo el derecho y la justicia en el mundo del trabajo, pagando honestamente los impuestos, comprometiéndonos por el bien común y etc. Pero al mismo tiempo Jesús afirma la realidad fundamental, que a Dios pertenece el hombre, todo el hombre y todo ser humano. Esto significa que nosotros no pertenecemos a ninguna realidad terrenal, a ningún César de este mundo. Somos del Señor y no debemos ser esclavos de ningún poder mundano. En la moneda, por lo tanto, está la imagen del emperador, pero Jesús nos recuerda que en nuestra vida está impresa la imagen de Dios, que nada ni nadie puede oscurecer. A César pertenecen las cosas de este mundo, pero el hombre pertenece a Dios, no lo olvidemos. Comprendemos entonces que Jesús nos está devolviendo a cada uno de nosotros la propia identidad. En la moneda de este mundo está la imagen de César, pero tú, cada uno de nosotros, ¿qué imagen llevamos dentro de ti? Hagamos esta pregunta. Yo, ¿qué imagen llevo dentro de mí? Tú, ¿de quién eres imagen en tu vida? ¿Nos acordamos de pertenecer al Señor o nos dejamos modelar por las lógicas del mundo y hacemos del trabajo, de la política, del dinero, nuestros ídolos a adorar? Que la Virgen Santa nos ayude a reconocer y a honorar nuestra dignidad y la de todo ser humano. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeterna dona eis Domini. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomine benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, una vez más mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Estoy muy preocupado y con mucho dolor rezo y estoy cerca de todos aquellos que sufren, a los heridos, a los rehenes y a las víctimas y a sus familias. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que también el hospital anglicano y la parroquia greco-ortodoxa hayan sido bombardeados en los días pasados. Renuevo mi llamamiento para que se puedan abrir espacios y se continúen a hacer llegar la ayuda humanitaria para que sean también liberados los rehenes. La guerra, toda guerra que hay en el mundo. Pienso también en la atormentada Ucrania. Es una derrota. La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. Recuerdo también que el viernes próximo, 27 de octubre, he convocado para una jornada de ayuno penitencia. Esa tarde, a las 18 horas en San Pedro, viviremos una hora de oración para pedir la paz en el mundo. Hoy se celebra la Jornada Misionera Mundial, que tiene como lema Corazón ardiente, pies en camino. Una imagen que dice a todos: exhorto a todas las diócesis, a las parroquias a participar activamente. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, en especial a las religiosas siervos de los pobres, hijas del Sagrado Corazón de Jesús de Granada, a los miembros del Centro Académico Romano Fundación, a la Confraternidad del Señor de los Milagros de Perú en Roma. Gracias, muchas gracias por su testimonio. Continúen así con esta piedad
tan bella. Saludo a los miembros del movimiento misionero laical, Custodios de la Humanidad, al coro polifónico San Antonio Abad, que se recuerden, y también a los fieles de Nápoles y Castiglione. Saludo también a los jóvenes de Casa Giardino, de Casal Maggiore, y al grupo de jóvenes amigos de la comunidad de Manuel, a los dirigentes y profesores de la Escuela Católica Juan 23 de Tulum, a los estudiantes de la Escuela Superior San Juan. A todos les deseo un buen domingo, y también a ustedes, jóvenes de la Inmaculada. Les deseo un buen domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Y de esta manera finalizamos nuestro recorrido informativo. Gracias por estar allí. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras noticias a través de nuestra página web fundacionmulticanal.com.ve, también en nuestras redes sociales Fundación Multicanal como YouTube e Instagram. Gracias por estar allí. Hasta una próxima oportunidad.